buenas noches. Es difícil para mí. Gracias por estar del otro lado, que andan como... ¿Qué te dice, Kiko? ¿También? ¿Bien? Bueno, domingo, claro que sí, domingo. Gracias por estar, como les decía recién, a ver un poquito de retorno, que no tengo absolutamente nada. En vivo, por supuesto, Intratables, último domingo que tenemos por delante, porque ya la próxima semana ya llega Luis Majul. Un saludo para Majul, que estuvimos juntos este fin de semana ahí en la Vendimia Solidaria en Mendoza. Bueno, ha sido la semana de Estiuso. Reaparece públicamente un personaje oscuro de la historia de la República Argentina. Poné, por ejemplo, tapa de perfil, porque esto ha sido tapa de todos los diarios, pero vamos a la tapa de perfil del día de hoy. Macri, bueno, le pide ayuda a Estados Unidos, eso por abajo, título que tiene que ver con la economía, pero Estiuso recupera el poder. Obviamente todo el mundo hablando acerca de este carpetazo que le tira Estiuso en este programa a Moreno Campo. Y hay muchas personalidades acá del mundo del periodismo, del mundo de la política también, que quiero que me digan un poco qué les pasó. Por ejemplo, Pablo Sirven, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste este momento televisivo que fue único, tenso, inolvidable, bizarro por momentos? ¿Cómo lo viviste vos, Pablo? Mirá, yo justo estaba en la redacción de La Nación en el cierre y fue un gran momento televisivo, ¿no? Pura adrenalina, porque no se sabía qué iba a pasar, no se sabía si esa voz era realmente la de Estiuso. Después sí, la cara de Moreno Campo. Y esta cosa de un personaje que parece por momentos de historieta, de cómic, de un malhechor de Batman, ¿no? Que aparece en el momento menos pensado con algo terrible, pero que no termina nunca de definir qué cosa es, ¿no? Que está desde la época de la dictadura militar, que trabajó para todos los gobiernos, desde Alfonsín hasta Cristina Kirchner, y que está acostumbrado a extorsionar, a apretar, y bueno, me parece que lo valioso que tuvo el programa, más allá del show en sí mismo, fue mostrarse tal cual es, ¿no? Mostró ese estilo de apretar y de extorsionar. Bueno, yo les quiero contar algunos pormenores que acá algunos colegas me preguntaban, algunas cosas que no se han contado de este cruce, ¿no? Yo obviamente que no sabía absolutamente nada que iba a pasar eso, porque, no sé, si hubiese pretendido hacer una cama por momentos a Moreno Campo no me hubiese salido tan perfecto. No digo esto porque se dieron las cosas de una manera prácticamente inimaginable, porque paralelamente estaba hablando Parrilli en A24 con Graña, digamos, el escenario era de alguna manera casi perfecto para que se dé este tipo de llamados, ¿no? ¿Y por qué digo casi perfecto? Porque teníamos en el piso a un ex fiscal del juicio a las juntas. Moreno Campo es un tipo que da cátedra en el mundo, es un tipo respetado a nivel internacional, él se jacta mucho de su accionar, él es una persona, bueno, muy preparada, que remite un momento muy sensible, muy particular de los argentinos, y de alguna manera vino a hablar particularmente de Estiuso. Es decir, él tenía un avión que salía a las pocas horas y él le vino a apuntar directamente a Jaime Estiuso. Pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20 minutos, pasó una hora, ya Moreno Campo se estaba yendo. Yo te lo contaba el otro día cuando mi productor me dice, bueno, ¿para qué va a hablar Estiuso? Yo cuando me dice él eso digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Porque no es tan fácil que te digan va a hablar semejante personaje, además de todo lo que había acontecido, de la declaración que había hecho Estiuso el día, 2 días antes, y con todo lo que eso significa. Cuando sale al aire Estiuso, yo veo poco a poco cómo Moreno Campo empieza a cambiar su cara. Yo lo empecé a notar tenso. No sé si ustedes lo notaron también acá. Muy intranquilo. Muy intranquilo. Debe haber sido una situación muy incómoda hablar con un speaker por un teléfono. Toque de la barbilla en televisión. Sí, y se tocaba la barbilla, se puso incómodo. Él podría haber tomado otra opción, él no podría ni haberle contestado, porque no dejaba de ser una voz que salía por el altavoz de un teléfono. Después les sigo contando algunos detalles que tienen que ver con la cocina del programa y con este llamado que, la verdad que con la mano en el corazón y con toda la honestidad del mundo que me caracteriza, fue totalmente sorpresivo para ustedes del otro lado y por supuesto para nosotros. Chicho, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, a mí me pasó un poco eso, ¿no? Fue una gran sorpresa, pero pensé mucho en el tema de los servicios. Los servicios siempre sirven al gobierno de turno. Ojalá llegue un momento en la Argentina donde nadie se sienta preocupado. Evidentemente hay mucha gente que está muy preocupada por todos los años que este hombre y otros, a lo mejor acá en este espacio hay alguien de los servicios y no lo sabemos. Durante mucho tiempo nosotros teníamos que estar permanentemente cambiando nuestra contraseña porque ¿Te han espiado vos particularmente? ahora en estos últimos años.
Sabemos, pero en realidad tiene que llegar un momento en la Argentina que lo que hagan los servicios, que tienen que ocuparse verdaderamente de no perseguir a políticos, empresarios o periodistas, sino que tienen que preocuparse de los grandes temas de Argentina, el narcotráfico, el delito, la trata y todo lo demás. Pero si dormís tranquilo, si no tenés ningún problema, si no hiciste nada indebido, que hagan lo que hagan. Señora Camaño, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, la quiero escuchar hablando de los servicios y de lo que fue esta irrupción. Pateó el tablero, Estiuso dijo aquí estoy y empezó a disparar para todos lados, porque esto excede a Moreno Campo, ¿no? Yo me acordaba que a Gustavo Vélez lo procesaron por mostrar una foto de un agente de inteligencia. Y esto de alguna manera te muestra la degradación de la inteligencia en la Argentina y creo que te explica también las grandes bandas, los acontecimientos de inseguridad, el ingreso del narcotráfico, porque en realidad la inteligencia la tiene todo el mundo y no responde al gobierno de turno, sino que responde al Estado. Y cuando responde al Estado, cuando terminan sus funciones, no se llevan las carpetas ni se llevan la información como ocurre en la Argentina. Indudablemente la situación yo la terminé de completar entre Estiuso y Moreno Campo al día siguiente en el programa de La Nata, donde La Nata lo interroga directamente a Moreno Campos y indudablemente ellos se conocen. ¿Tenemos ese por lo cruce menos o no? es la Porque sensación que me quedó a mí, aparentemente como proveedor de información. Pero se puso muy nervioso, ¿te acordás? Sí. Nuevamente, y contestaba, se peleó conmigo, se peleó con La Nata, se peleó con cualquiera que le hiciera una pregunta. Fue una cosa notable, como que en realidad nosotros no fuimos a atacarlo, ni mucho menos. A ver, vamos a repasar un poco lo que acontecía, porque Estiuso declara, a los 2 días irrumpe en este programa con una declaración de Moreno Campo. De alguna manera, Moreno Campo hace saltar a Estiuso, llama telefónicamente, se dio todo lo que ustedes ya vieron, y después, a los 2 días, habla con Jorge La Nata y tuvo este cruce. Recuerden que Jorge La Nata también está en Estados Unidos, está en Miami, Moreno Campo también en Estados Unidos, y hubo un cruce que por momentos se tornó tenso, complicado, con algunas cuestiones que todavía no cierran. Mirá. Responda, control. Teléfono porque llamó a la producción Jaime Estiuso. Muy bien. Pero no quieren que lo vuelvan a llamar, no sé cómo es el tema. A ver. Y a ver, ¿me consiguen un micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches, un minuto. A ver si ponemos un micrófono. A ver si lo podemos escuchar. A ver. Adelante. Hola. Hola, buenas noches, lo escuchamos, sí. Quería ver si le preguntaban al doctor Moreno Campo a ver si me conocía. ¿Y lo conocía? Dice si lo conoce. Yo a él no lo conozco en mi vida, ¿no? No, no lo conoce, señor. No me conoce. ¿Conoce al doctor Marcelo Ar? No me acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver a quien conozca yo? ¿Cuál es la relación entre lo que estamos discutiendo y eso que usted me pregunta? ¿No se acuerda de una reunión? ¿Qué? La verdad que es como raro hablar así, ¿no? ¿Será Estiuso, parece? A ver. Es como raro. Es Sí. como raro que me desconozca. ¿Y no recuerda la reunión que tuvo conmigo? No, nunca, yo no me recuerdo haber reunido con usted nunca en su vida, salvo que usted se tenga otro nombre, pero no recuerdo haber reunido con usted. Sé de usted por Vélez, por lo que vi, la gestión pública. No sé de usted personalmente, no recuerdo. Todos hablan de Jaime. Periodistas, políticos y abogados opinan sobre Estiuso. Su aparición pública dio vuelta el tablero de la Argentina. Estiuso es un nombre que se caracteriza por desviar la atención. Estiuso era un profesional. Nisman siempre hablaba de él como de un profesional de primera, un tipo muy inteligente que hacía su trabajo devotamente. Ahora, él respondía al presidente de la Nación. Si uno analiza que la inteligencia argentina estuvo en manos de un director de operaciones como Estiuso, semejante idiota, que su responsabilidad es la de grabar un programa de televisión y apretar a un fiscal,
me asusta pensar solamente que semejantes mamarrachos hayan tenido la oportunidad de estar en esos lugares. Quien quiere escuchar lo que diga Estiuso, está escuchando, tiene que saber que está escuchando un ser siniestro, está escuchando al jefe de los servicios de inteligencia, está escuchando al que montó el encubrimiento de la AMIA y al que está ahora montando de frente a todos nosotros el encubrimiento sobre la causa Nisman. No llegó el dueño de la verdad. Llegó un tipo que tiene mucha información, pero que la administra como él quiere. Por supuesto que no hay que creerle todo. Él está haciendo un juego. Lo que es horroroso para mí es que ustedes crean que porque Estiuso estuvo 12 años con Cristina Kirchner y con Néstor Kirchner manejando estos temas, él ahora va a hablar la verdad. Sinvergüenza que a sueldo del Estado ha asustado a la dirigencia política, a los malos políticos, se ha metido en la justicia. Cuando Estiuso te interrumpe a vos en Intratables, él en un momento dijo algo que mucha gente no entendió, que lo que yo entendí, que en algún momento en la actividad privada vos laburabas con cámaras ocultas para investigar y que ese era material que te daba la CIDE. ¿Esto es así o no? Te estoy preguntando, no. Esta pregunta muestra que Estiuso ganó. Cuando buscaba información de corrupción y cobraba. Yo era abogado, tenía privado. que hacer los trabajos. ¿Quién? Y cobraba, ¿no lo recuerda? Yo no te estoy investigando nada, te estoy haciendo una pregunta. Tomátelo con calma y respondeme o de no te voy a responder. Yo no laburo para Estiuso, digamos, no laburé para Estiuso. No me jodas, respondeme lo que te estoy preguntando. Estuve con la CIDE, yo no me reuní nunca con la CIDE. No tengo la menor conexión con la CIDE. Cuando era fiscal y después. Yo creo que Moreno Campos tiene que hacer la denuncia o un fiscal actuar de oficio. Estiuso no está apretando a Moreno Campos, Estiuso está apretando a todos. Cuando la CIDE toca una causa, la contamina y la hace pelota. Sí, históricamente ha pasado esto. Están creando el miedo, el terror, desde el discurso del presidente hasta las amenazas de Estiuso, que orquesta esto nos está empujando a un enfrentamiento social. Clara, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te sucedió a vos como comunicadora, como periodista? ¿Cómo lo tomaste? Yo creo que la dirigencia política en general es muy hipócrita con relación al tema Estiuso. Estiuso seguramente en cualquier película sería el villano, pero es el villano querido por distintos gobiernos que mantuvieron como jefe de los espías a Estiuso. Ahora nadie lo conoce, nadie sabe, es el peor de los mundos. Estiuso también es la resultante del sistema político en la Argentina. De hecho, el gobierno de Kirchner, entre Estiuso y Vélez, eligió quedarse con Estiuso. Y el que se tuvo que ir amenazada su familia y sus hijos, e irse del país fue Gustavo Vélez. Así que, ¿qué es lo que estamos descubriendo ahora? Sergio. Curiosamente, Estiuso también se tuvo que ver el país luego, porque acá hay un problema que es estructural. No es Estiuso solamente, no es Vélez, es un sistema político que ha convivido y ha fomentado que los servicios de inteligencia provean información, como decía recién Chiche, no para defender el interés nacional, sino para defender el interés del que está en el poder en ese momento. Ese es el problema de fondo que estamos viendo aquí. Estiuso es un personaje importante, pero la trama está dada por esta degradación institucional que tiene la Argentina y que explica que un espía que supuestamente tiene que estar oculto salga por los medios. Ahora, ¿y qué pasa con el cruce entre Moreno Campo y Jorge Lanata? Gaby. Yo creo que, la verdad, me parece que algo hay ahí, alguna cuerda tocó Estiuso que nosotros no entendemos. Digamos, yo nunca los entendía, los servicios, como periodista traté siempre de alejarme de ellos porque siempre caes en las trampas que ellos te entienden. Es indudable que él tocó una cuerda que no solamente pegó en Moreno Campos, sino que seguramente por elevación a otra gente de la justicia le tenía que haber pegado. Y la prueba es que al otro día estaba tan alterado, digamos, me imagino que cuando Moreno Campos llega a Estados Unidos, ve cómo fue la repercusión, quiere hablar con Lanata para poder resolver o arreglar un poco la imagen que quedó media floja, y terminó poniéndola peor, porque actuó mal. Se enojó con nosotros, se enojó innecesariamente, no supo contestar las preguntas que se le hacían, se iba para el costado. Pues Estiuso dio en la tecla, él sabía, no, Estiuso no es un tipo que tiene el poder que tiene, no es el poder. Estiuso lo debilita en un punto, porque él al negar tanto que no lo conoce, al negar que lo conoce, en realidad quizás hasta comete un error.
yo no encuentro como periodista nada de malo que los fiscales se provean de información de inteligencia. Con lo cual, si es verdad que se vieron, debería haberlo reconocido. El problema es que Stiuso le pega por el lado de algún hecho incorrecto e ilegal que sería cobrar como abogado. Lo dice. Vos cobraste. Pero lo dice entero, muchachos. Lo dice claro. No, claro, ese es el problema de yo soy Moreno la única Campo. que puedo entender. No, lo dijo clarito. Él lo que dijo fue que Moreno Campo investigaba corrupción y cobraba. Adelante las operaciones que Cavallo le pedía y que Stiuso desde la CIDE le proveía de la información. Él Esto cobraba es lo por que eso. yo escuché en este programa. Ese es el problema. No es lo que escuchamos, por lo menos yo me escuché lo mismo. Y también cuando él hace alusión a un tal Marcelo As, muchos dicen que es él mismo, que era un nombre, un seudónimo que usaba Stiuso en No, algún parece momento. que era un jefe de él en la CIDE antes, inmediatamente cuando empieza la democracia, que después forma parte de un sistema de gente que va con la justicia, te lleva y trae, cobra, en la cual estaba también involucrado este señor que antes fue miembro de la CIDE. Sí, por favor, Rodis. Yo creo que, como Gabriel, que claramente Stiuso lo que quiso hacer con ese llamado fue alertar o prender una alarma no solo sobre Moreno Campos, sino sobre otra gente, ¿no? Stiuso es un gran alineador de intereses. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, mencionaban el caso de Gustavo Vélez. Cuando lo echan a Vélez, el secretario de Justicia, uno de los colaboradores era Pablo Lanuse, con el cual Pablo Lanuse con Vélez con Stiuso no tiene una excelente, una gran relación, pero cuando declara Stiuso en el caso Nisman, lo que dice Stiuso a Pablo Lanuse le conviene. Entonces, él lo que genera es esa cosa, ¿no? De que vos no me querés, pero yo en algún punto también te sirvo. Y eso es lo que ha hecho la política durante los últimos 30 años de democracia, ¿no? A los servicios de inteligencia no le gusta demasiado cómo actúan. De hecho, cuando se van del poder son perseguidos por los mismos servicios de inteligencia, pero mientras les sirvan los van a usar y los van a seguir Espero, usando. porque vamos a ver un cruce que se da hoy aquí en esta casa entre Steche y Mauro Viale. Obviamente que el trasfondo de todo esto tiene que ver en gran parte con la causa Nisman, ¿no? Igual los servicios vienen desde hace ya muchísimos años, pero explota todo con AMIA y con Nisman, digamos. Hay tantas cosas por conocer, hay tanta justicia por llevar adelante. ¿Qué pasa con la figura de Steche? Fíjense lo que decía Steche hoy con Mauro y después lo debatimos. Mirá. ¿Mataste vos a Nisman? No, contundentemente digo que de ninguna manera, y que me parece que semejante acusación está justamente, el único objetivo que tiene es alejarnos lo más posible a todos los argentinos de la verdad de qué pasó acerca del asesinato o suicidio inducido, o la forma que se pueda creer de la muerte de Nisman. ¿Por qué crees que Stiuso te acusa a vos? Yo creo que son todo en el plano de la especulación. La pregunta inicial debiera ser ¿por qué Nisman me acusa a mí? Porque me parece que Stiuso, Nisman, Laura Alonso, Patricia Bullrich, Lilita Carrió son parte de una misma banda, que es una derivación de aquella banda que integraban Beraja, Corach, Menem, Galeano, que son bandas de producción de encubrimiento, que son, Stiuso siempre estuvo presente en cada y pivotea en estos grupos, es el que produjo el encubrimiento de la causa AMI. Creo que esa denuncia, la denuncia que hace Nisman en aquel momento, tenía por objetivo, en el marco de una maniobra internacional de múltiple impacto, que va hacia el interior de la política interna norteamericana, que va hacia el interior de la política interna israelí y que impacta también en la política doméstica argentina. Y en el marco de eso, lo único que tiene como elemento probatorio son las escuchas de un teléfono intervenido de un dirigente islámico argentino, donde los únicos que aparecemos con algún sentido, algún nivel de visibilidad pública somos Delía y yo. Y a partir de eso, sin que haya una sola llamada donde aparezca la presidenta Kirchner, una sola llamada donde aparezca el canciller Timmerman, una sola llamada donde aparezcan los diputados nacionales involucrados, sin embargo, arma semejante denuncia, hasta donde yo entiendo absolutamente inconsistente. Con Steche teme ir preso. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Bien? Lo escucho. Primero, me parece que por la naturaleza de la función de Stiuso es obvio que él no puede salir a contar todo lo que hace en ningún momento y que su rostro tenía que ser parte de un secreto de Estado que Vélez reveló ilegalmente. Es lo que no se dijo, era ilegal lo que hizo Vélez de mostrar la foto del jefe de la inteligencia argentina. Ahora bien, como él no puede defenderse por su función,
es muy habitual que en el mundo periodístico lo traten como si fuera un punching ball, ¿no es cierto? Le pegan, le dicen todo, lo insultan, como saben que él no va a salir a defenderse. Lo que ocurrió con el programa, en el programa con Moreno Campos, es que repentinamente él dice, ¿sabes qué? Yo también sé defenderme. Vos no haces más que atacarme, ahora voy a demostrarte que tenés algunos puntos débiles también vos. Y él lo descolocó, no supo cómo defenderse de eso. Y quisiera agregar dos pequeños puntos. El primero es el términos generales sobre los servicios de inteligencia. Porque se dice que deberían responder más a los intereses de la nación y no del presidente de turno. Yo creo que es al revés. Porque precisamente cuando un servicio se pone a defender los intereses de la nación, eso es un objetivo muy personal y él sabe quién interpreta que es el verdadero objetivo de la nación. En cambio, cuando se trata de un funcionario que responde al presidente de la nación, entonces puede rendir cuentas y no se le puede acusar a él de qué tipo de escuchas hace, porque el presidente le ordena lo que debe hacer. Y además, este personaje Esteche al que acabamos de escuchar, él dice, yo no sé de dónde salen las acusaciones contra mí, pero salen las que trae Nisman, están absolutamente demostradas. Él aparece en las escuchas y las circunstancias iban mostrando que cada cosa que él decía se iba cumpliendo. No hacía falta una escucha de la Presidente cuando, por ejemplo, justo cuando la Presidenta decide vender la causa de AMIA a Irán, es el primer momento en que da la orden al embajador argentino Argüello en las Naciones Unidas que por primera vez no deba levantarse cuando habla Ahmadinejad, el entonces presidente del Estado terrorista de Islam, de Irán, y se tiene que quedar a escucharlo. Era la primera vez, todos los representantes de la democracia se pusieron de pie y por primera vez la Argentina se ensucia escuchando a Ahmadinejad. Eso pegaba exactamente con las escuchas que Nisman tenía. No se trata solamente de que qué dijo Esteche cuando habló con Khalil, sino que lo que decían uno con el otro pegaba perfectamente con los eventos que iban ocurriendo en la Argentina. Y eso denunciaba a las claras tanto a la presidenta como al canciller. Él se puede hacer ahora en la víctima de una conspiración internacional, como lo hace, pero en la causa de Nisman, las 289 páginas lo comprometen muy seriamente. Entonces, si no arma ahora esta conspiración internacional en contra de su persona, no tiene salida. Ahora, Pablo, ¿Esteche y Delía son víctimas de todo esto? ¿Como lo planteaba Esteche hoy? Hay que analizar ese domingo 18 de enero del año pasado la intensísima actividad telefónica que hay, ¿no? Bueno, la fiscal Fein, que acaba de ser apartada, dice que hay muchos intercambios entre agentes de servicio de inteligencia, el propio Milani también, y hay, si querés, desde un lugar más secundario, pero también muy sugestivo, que daría para ser llamados, por lo menos que expliquen, un intercambio entre Alex Freire, también apartado recién en el Congreso, con Delía, donde le dice buen día negrito, y él le contesta a Delía no tan buen día para Nisman. Y más todavía, más sugestivo a la noche, cuando Roberto Navarro está entrevistando a Ricardo Alfonsín en C5N, dice, acabo de recibir una llamada que me dice que Nisman no va a declarar mañana. Eso a las 9 de la noche. Sí, a las 9 de la noche. Todavía no había desenlace. Que no se sabía, todavía Exacto. no se sabía. A mí me parece que este tipo de personajes, con todo respeto, que comparados con Cristina, son de segunda línea, más allá que pueden tener participación, sería bueno que hubiesen estado abiertos al tema de justicia, porque las escuchas no las podemos desestimar, porque las escuchas marcan el acercamiento a Irán, marcan que Delía viajaba mucho, que tenía muchos contactos, y además acá hubo un juez que no tuvo ni tiempo práctico para escucharlo. ¿Alguien cree que Rafecas pudo escuchar todo ese material, más allá de lo que se difundimos acá, lo que difundió La Nata y algunos programas periodísticos? ¿Alguien cree que alguien pudo escuchar todo para atar o desatar el contexto? Yo creo que la única víctima es Nisman. No creo que este personaje, Y la Argentina. que además al que conocemos, porque tiene algunos pandillajes callejeros varios, pueda llegar a ser víctima de algo. Me parece que la única víctima es Nisman. Acuerdo de que es absolutamente imposible. Yo intenté leer todo el libraco que traía las desgrabaciones. Debo confesar que llegué más o menos a las 3/4 partes. No, jamás lo pudo haber leído el juez que tomó la decisión de desestimar la denuncia en el tiempo récord en el que desestimó la denuncia. Jamás lo pudo haber hecho. Y bueno, yo creo que sinceramente hay que poner los ojos en la investigación y tratar de dilucidar el magnicidio más insolente que tiene nuestra sociedad. Nosotros hoy no sabemos cómo murió un fiscal que iba a ir a testimoniar en el Congreso sobre una causa de terrorismo. Nosotros no dimensionamos como sociedad lo que sucede. Y es tremendo porque salvo
su amigo que lo defiende enfáticamente en los programas. Es como que todo da igual, todo es lo mismo. A mí me gustaría que al final pudiéramos dejar esto, que pongamos en contexto todo esto de lo que hablamos, que tiene que ver con un manicidio. A ver, para que paralelamente a todo esto, fíjate lo que es la noticia que se conoce en las últimas horas. Espiados encontraron micrófonos ocultos en despachos de funcionarios. Con la llegada del nuevo gobierno hubo revisión en las oficinas y en aerolíneas, y hasta en las Fuerzas Armadas se llevaron algunas sorpresas. ¿Qué pasó, Pablo? Está trabajando la Policía Metropolitana porque encontraron micrófonos en el despacho de la Presidenta de Aerolíneas Argentinas, también en el del jefe de la Armada Argentina también, y comenzaron a hacer un trabajo global. En algún momento se dijo risueñamente que Macri no quería vivir Olivos hasta que hacía las refacciones, entre otras cosas también. Acá está la señora Duhalde, que fue en algún momento primera dama también. Me imagino que el poder controlará, vigilará qué queda, qué no queda, porque este tema de los micrófonos, que muchas veces es de los Estados Unidos y de la película, pero uno acá han cree que estas revisado y cosas han pasan en las encontrado. películas de Chiche. Uno cree que esto es de James Bond. Sí. No, ya esto es usual, es usual, y cada gobierno que llega a un despacho revisa a ver... Barre todo. Todos lo revisan. Nadie lo da a conocer, pasa. A ver, fíjense si hay micrófonos lo sacan y todo sigue trabajando. Pero después se vuelven a aparecer. Claro. Bueno, pero cada tanto hay que revisar, Claro. Esto es lo que yo digo, por eso yo no coincido con el gran amigo de Nisman. Yo creo que los servicios de inteligencia hay que volver a reubicarlos en el rol que le corresponde. Claro, tu amigo. Se ha ido perdiendo porque también la degradación de la sociedad argentina en su conjunto ha sido un caldo de cultivo para que todo se vaya corrompiendo. Entonces, a mí me parece que no es cierto. A mí me parece que tienen que trabajar para determinadas cosas que no lo han estado haciendo por orden de los gobiernos, que evidentemente le han dicho, le han dado directivas que ellos cumplen. Si no juega la obediencia de vida, si vos si vos decís que un servicio que puede interferir un teléfono no tiene que tener un protocolo para actuar y que no tiene que defender los intereses supremos de la nación, pasa lo que pasó. El gobierno de turno lo mandó a espiar a Juan, a Pedro o a Andrés en su vida íntima y dejó de, a lo mejor, prestarle atención a qué estaba pasando en la triple frontera o en la frontera norte con el narcotráfico. Y yo en eso insisto mucho, porque son importantes los servicios de inteligencia, que además, como nosotros traemos esta historia trágica de 30 años, sacamos completamente la posibilidad de que la policía haga inteligencia. Inteligentemente dijimos, bueno, vamos a poner un organismo que se dedique a la inteligencia, que el juez le pida que esto, que lo otro, mirá dónde terminamos. Entonces, algo hicimos mal los argentinos para que la inteligencia, que es la sangre de todo lo que puede ocurrir en una sociedad, esté tan degradado. Algo hicimos mal. Pero eso es responsabilidad política. Sí. Por supuesto que es responsabilidad política, totalmente de acuerdo. Estiuso De es los el legisladores, resultante del de sistema los político. que tienen funciones ejecutivas. Los El sistema estiusos político no aparecen. es resultante de una sociedad que los elige también. Porque no pongamos el foco solamente en los políticos, que tienen una responsabilidad enorme frente a la sociedad. Pero también la sociedad, no solamente está el que coimea, sino el que se deja coimear. No, pero en los temas, Chiche, de inteligencia, la responsabilidad es política, no la podemos bajar. Por supuesto. Nosotros tú y yo no lo elegimos nunca. Pero por supuesto. Pero además hay una degradación institucional que acompaña todo este tipo de cuestiones. Ese es el tema. Porque vos, por ejemplo, tenés Sí, a una ver. comisión bicameral en el Congreso que supuestamente nos da a los diputados un nivel de injerencia en el control. Bueno, no funciona. Bueno, claro. Acá el tema es que el gobierno que entra se apodera de estos Claro, servicios y para festeja. tener poder. Y este poder. gobierno- La información es ¿Saben poder. por qué? Porque a los políticos, disculpen la expresión, las damas se pueden tapar los oídos, tienen de agarrados de los huevos, mira, Piñera se ríe, tienen los políticos agarrados de los huevos, de las bolas, por toda la información que tienen. Entonces, vos no querés hacer lo que yo digo, vas a ver lo que te hago. Es poder. Y se han ido pasando, y se ha ido agrandando todo este caldo de cultivo hasta quedar en esto. Pero eso pasa, Perdón. Santiago, Sí. porque los políticos que a veces llegan al poder quizás no tengan
un pasado tan limpio. Chiche lo dije, si vos no tenés nada que ocultar, A ver, sí, Marengo. no te van a extorsionar. Graciela hacía referencia recién, si se quiere, a un hecho más importante, que es saber qué es lo que sucedió con Nisman. Pero a la vez, el tema original de todo esto, que es la AMIA. Hay 85 argentinos asesinados que 22 años después, con todas estas herramientas, entre ellos los servicios de inteligencia, debiéramos tener algo de luz. Y sin embargo, aquellos que no estamos emparentados con temas de inteligencia, lo que vemos es que todo se fue confundiendo cada vez más. Y yo imagino, hice ese ejercicio hoy a la tarde, digo, imagínate, Gustavo, que alguien que vos hayas querido haya muerto en la AMIA y que cada tanto escuches una versión diferente, que te llevara a otro lado, que te confundiera. ¿Qué sentirías? Revolver ¿Qué el sentiría puñal? cada Sí. uno de nosotros si un hermano, un hijo, un tío, un amigo, cada un mes, cada 3 meses, 6, te dan una versión distinta y te dicen, no, ahora sabemos quién lo mató. No, ahora sabemos. Digo, eso es espantoso. Entonces, la deuda de la democracia, de la política, es con AMIA y por supuesto también con, Bueno, y con- ahí con la también política. tienen los servicios de inteligencia metidos. Tratado con Irán. La pregunta inquietante es ¿quién está bancando ahora a Stiuso? Recordemos que cuando se le abrió el piso, el abismo, cuando el kirchnerismo le sacó la confianza, tuvo que volar fuera del país. Pero ¿cuánto tiempo entra tuvo, ahora y Pablo? ¿qué pasa? ¿Por qué vuelve? ¿Quién le da garantía? Pero no es un jubiladito que pobrecito, cobra la mínima y está jugando a las bochas. Habrá armado un Igual, estándar chicos, de es vida más como profundo para que que el banca banca eso. A ver, Ah, perdón. perdón. Sí, Sergio. No solamente más profundo que Stiuso, sino que cruza a todos los gobiernos en estos 30 y pico años de democracia. Es cierto que el gobierno del doctor Alfonsín heredó un problema enorme de la dictadura militar y costó mucho limpiar sobre todo los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas. ¿Te acordás el escándalo que había con la banda de Gordon y todo Exactamente, eso? era un desastre total. Pero no solo En un los gobierno que estaba lidiando con un problema macroeconómico terrible, Totalmente. a los tumbos podía de a poco mantener la estabilidad democrática. Cuando llegamos al gobierno de Menem, tampoco, lamentablemente, ahí hubo un tratamiento profesional de la cuestión de inteligencia. Esta es una deuda que tenemos todos con nosotros mismos. Te pregunta, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Qué plan tenemos para reestructurar los servicios de inteligencia, darle transparencia, que funcione el Congreso controlándolo? Miren, no es ejemplo, pero hay que discutirlo. En Estados Unidos, los servicios de inteligencia se descontrolaron entre los 50 y Watergate. ¿Se acuerdan? Claro. Sí. Hubo asesinatos, Martin Luther King, el propio Kennedy, el asesinato del hermano de Kennedy. Fue un desastre. Hubo un señor que ordenó eso, que fue vicepresidente 2 veces, fue presidente una vez, su hijo fue presidente 2 veces y el otro casi es candidato ahora, que es Bush padre. Se sentó en la CIA, ordenó todo ese gran despelote y acumuló una cantidad de poder increíble, pero sacó a los servicios de inteligencia norteamericanos de la situación de ilegalidad en la cual estaban. Entonces, cuidado que hay manera de solucionar esto, no son fáciles. En la Argentina hay procesos de Una palabra con respecto al caso AMIA. Si bien es cierto que las muchas versiones confunden, y con el caso Nisman las muchas versiones son deliberadas para confundir a todo el mundo, vivimos una democracia y es inevitable que haya muchas versiones, pero además de las versiones, hay material escrito que responde a una investigación y gracias a Nisman hay un dictamen de 802 páginas del 26 de octubre del 2006 que podés leer en donde está todo revelado acerca de cómo fue el atentado en el caso AMIA, en que en la ciudad de Mashhad fue planificado, cómo trajeron a Berro, cómo los iraníes lo financiaron. Absolutamente todo se sabe del atentado de la AMIA. Está paralizado en un solo sentido. No se puede implementar la justicia porque los terroristas están siendo protegidos por Irán. Por lo tanto, la verdad va avanzando. Con el respecto al caso Stiuso, ha avanzado mucho la verdad desde que él estuvo aquí. Por ejemplo, veníamos diciendo desde hace mucho tiempo que la fiscal Fein deliberada y sistemáticamente saboteaba el caso para que nunca se supiera nada, para que no se pudiera investigar seriamente. Stiuso lo demostró. ¿Por qué? Porque él había declarado en su primera declaración que lo de Nisman había sido un asesinato y la fiscal Fein saltó la transcripción, la salteó, no lo tipearon. Esto hizo que la jueza decidiera no solamente desplazarla, sino también acusarla penalmente. Por lo tanto, esto es un avance. Está claro que la fiscal Fein fue un sabotaje constante a la investigación del asesinato de Nisman. Ya se sabe que Nisman fue asesinado. Ahora, Stiuso aporta las posibilidades. Cuando él dice que es muy posible que un grupo como Quebracho sea el que haya
perpetrado el crimen. Yo creo que Mauro se la hizo muy fácil a Esteche porque le preguntó, ¿vos lo mataste? Le tendría que haber dicho, ¿vos tenés algo Creo, que... yo lo vi al programa y estuvo... No, pero vos lo mataste, Cruz, es fácil decir no. Es posible que Esteche no haya apretado el gatillo. Pero si le hubiera preguntado, ¿vos tenés algo que ver? Dice que no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, pero no está claro que tiene que ver. Vos sabés que estás hablando de un tipo que sale con garrote y encapuchado a manifestar y que puso una bomba molotov. Perdón, a marcar responsabilidad. Mire que yo estoy convencido íntimamente que lo asesinaron, pero no puedo decir que porque lo dice Estiuso fue asesinado, o porque lo que dice Esteche, porque no está hablando el Papa Francisco y le creo todo. Pero yo porque no tenía dudas, pólvora en las manos, lo podés decir. Perfecto, pero hay datos subjetivos, no tienen nada que ver con Estiuso los datos. Bueno, pero usted dice, como lo dijo Estiuso... No, como dijo Estiuso fue lo de la FEIN. Sí. Estiuso demostró que su declaración inicial no fue tomada por la FEIN. Por lo tanto, era una prueba adicional. Gustavo, y mire que yo estoy más cerca de su sector. Yo declaro... ¿Sector? Yo declaro, hay una fiscal, no transcribe mi declaración. El señor Estiuso no lee esa declaración y no firma, porque también hoy le podemos echar toda la culpa, y yo estoy de acuerdo con usted que la fiscal Fein ha sido flojísima y que no estaba a la altura de las circunstancias porque le tocó un caso en el final de su carrera no acorde con la tarea que hizo en todos los tiempos. Contra nadie, No, pero yo digo lo siguiente, supongamos que Estiuso dijo en su primera declaración, mataron a Estiuso, lo digo yo, Jaime Estiuso. A Nisman. No lo transcriben, él no firma eso, porque después uno se tiene que hacer cargo de lo que dijo y alguien lo tiene que transcribir. Paulo, fue Entiendo uno que de los fue un muchos empate. casos. A Soledad Castro le pasó lo mismo. Todos los casos en donde cualquiera podía decir algo que no tuviera que ver con el mito del suicidio, era salteado. A Sandra Arroyo le salteaban lo que no decía. se va de ahí, no se va de ahí si no dice lo que él quiere que diga. Estiuso no es un nene pecho. Estiuso es el tipo que hizo miércoles, para no decir otra palabra, la causa AMIA desde el principio. No entiendo cómo usted está defendiendo ese atorrante que torturó gente, que puso pistas falsas, que borró pistas. No me imagino que, Gabriel, si tenés pruebas de todo esto, las podés llevar, las pruebas están pero las podés llevar a la justicia. Perdón, gran parte. Porque es muy fácil acusar a un tipo que tiene servicio de inteligencia y no se puede defender. No puedo creer que vos defiendas a un tipo que hizo inteligencia interna que está prohibida. Absolutamente prohibida. Yo lo que estoy... El tipo inventó toda la historia de Olivera, inventó la historia esta, ¿cómo se llama?, del otro, del Colorado de Narváez. Hizo cualquier mierda. Entonces, ¿vos decís obediencia de vida? No. Entonces, ¿qué estás hablando? Yo no estoy hablando de esos casos, estoy hablando de la AMIA y de Nisman. Son increíbles que un tipo como vos esté defendiendo a un atorrante como Estiuso. Bueno. No lo puedo creer. Muy bien, entonces te voy a No dar... lo puedo creer. Pero además de no creerlo, además de no creerle, ¿querés dialogar? Que defiendas a ese tipo. Además, una persona que no quiso jamás investigar la conexión interna. Solamente Irán. Jamás lo que pasó. Los policías les avisaron que se vayan, antes de la bomba se fueron. ¿Quién les avisó? Irán le dijo, váyanse de ahí. Habían plantado pruebas antes del atentado gente de la Policía Federal. La AMIA estaba infiltrada por un agente de la Policía Federal. Todos hicieron los pelotudos. Y resulta que solamente fue Irán. Conexión interna no existió, no hubo conexión local. Estiuso nunca quiso trabajar sobre eso. Y Nisman tampoco. Durante 10 años Nisman no quiso. Nisman fue exactamente... Tampoco. Nadie quiso. Nisman era igual que Mullen, que Barbacchi y que Galeano. La única diferencia es que él no cae por los $400.000, que fue cuando lo sobornan a Tellenín para que mienta e inculpe a la policía de la provincia. Pero la realidad es que Nisman era igual que ellos. Sí, por favor. Es una calumnia. No es ninguna calumnia, está en la causa. Ya habló usted, Sí, Gabriel. adelante. Creo que tuvimos una discusión con Gabriel sobre este tema en otra oportunidad, en un marco un poco más amistoso y no se puso tan nervioso, lo que es más fácil. No, porque yo no puedo creer que defiendas a Estiuso también. Ya lo dijiste. Sí, lo voy a decir cada vez que vos defiendas a Estiuso. No puedo creer que lo hagas. Por favor, sí. Alberto Nisman dedicó su vida a revelar la de la Casa AMIA. Ponerlo a Alberto Nisman y decir él no hizo nada es una calumnia. Una calumnia que puede ser fácilmente refutada. Pero vamos a, en vez de refutarla, resumir. Todo lo que sabemos de la Casa AMIA. ¿Quién fue el auto inmolado? ¿Cómo fueron las cuentas bancarias en el Deutsche Bank? ¿Cómo se pagaron los pasajes aéreos? ¿Qué pasó un dedo del inmolado. Un dedo. ¿Dónde está el inmolado? Tráeme un solo dedo de ADN. Tráeme un pedacito de dedo del inmolado perro. ¿Dónde fue a parar? Pero vos no leíste el informe de las 802 páginas. ¿Qué querés? Yo leí todo. Ya tuvimos esta Yo informaticé discusión. la causa. ¿Qué me estás diciendo que no lo leí? Por favor, vamos a hacer esto, Gabriel. Lo que tenías para decir lo dijiste. Estamos en desacuerdo, respeto tu opinión. No, pero ahora, no la mientas. ahora la termino. Bueno.
primero, la calumnia contra Alberto debe ser desechada inmediatamente. En segundo lugar, Gabriel es un obsesionado con lo que él llama la conexión local y dice, ¿cómo puede ser? ¿Irán solo hizo el atentado? Es verdad eso. La respuesta es... Pero ¿cómo no va a estar pendiente de la conexión local? Porque la Bravo. conexión local Además, es un tampoco está elemento demostrado que Irán menor. sea- Es cierto que hubo gente que se puso contenta, que era cómplice, que tenía ganas, que participó, que ayudó, etcétera. Pero el atentado lo hizo Irán. Y en el momento en que vos empezás a sacar el foco de Irán y lo ponés en otras, en la ambulancia que pasó y estaba trucha y en el helicóptero que daba vueltas, lograste lo que los terroristas quieren exactamente, que es que empiece a hablar de 50 cosas al mismo tiempo. Una vez que se demostró la culpabilidad de Irán, que fue el que planificó, perpetró, financió... ¿Dónde está demostrado eso? No está demostrado en la causa, estás inventando. En la causa, eso es una... es lo que dice el ¿Sabés qué fiscal. pasa? El fiscal no es el juez. Vos podés seguir gritando, Es lo que insultando y descalificando. El fiscal pero lo que se vos basa decís en informes de es inteligencia falso. extranjero para llegar a esa conclusión. Pero Es no trajo una mentira sola eso. prueba concreta. Las pruebas están... No pero son no pruebas, son informes. Muy bien, informes son pruebas. Si yo traigo 5 informes... informes no son pruebas. También Si está yo traigo pendiente 5 de que informes fueron al mismo opositores tiempo que militares. coinciden en lo que están diciendo. Por ejemplo, los desertores venezolanos que cada uno declaró separadamente acerca de la reunión que mantuvo Ahmadinejad con Chávez en Caracas en el 2007, enero del 2007, en donde Ahmadinejad le pide a Chávez que intervenga a favor de Irán en la Argentina. Y Chávez interviene. Cuando lo declaran 7 personas, cada una separadamente en investigaciones distintas, no traen ninguna prueba más que esa declaración. Pero la coincidencia de todas las declaraciones es lo que le permite a un Eso fiscal... no implica que pusieron la bomba. No, eso Implica que querían mostrando cómo se obtienen pruebas. Para material nuclear. Trato de ponerme en la cabeza del televidente. Hace muchos programas que estamos hablando de esto. Y creo que estas discusiones Años. que se dan no hacen más que confundir a la sociedad que está escuchando. Creo que la mayoría de la sociedad tiene claro o siente, percibe que a Nisman lo mataron sin ninguna duda. Pero me parece que no llegamos a ningún lado con este tipo... Esto viene de AMIA. Esto es una deuda eterna que Claro. tenemos. Entonces, Y no saber la- si nosotros saber la verdad. lográramos que en la Argentina alguna vez la justicia funcione de verdad, independientemente, no se sienta presionada por nadie, y tratáramos desde los medios, desde la política, desde todos los ámbitos, de mantener viva la llama que haga que no nos olvidemos de Nisman, así como en un tiempo era no se olviden de Cabeza, no olvidarse de Nisman, pero no entrar a discutir algo que no sabemos ninguno de nosotros a ciencia cierta, que creemos, de alguna manera, en algunos aspectos nos parece más certero lo que puede decir uno, otro, pero se genera una gran confusión para el que está escuchando. Lo que pasa es que es muy frustrante para un país que no puede en 22 años resolver, hubo dos entre el 92 y el 94, y no puede resolver la muerte de un fiscal de la nación cuando vos tenés 5 atentados en París y en 3 días no solo tenés la red local, sino tenés las extensiones en Bélgica, en Gran Bretaña, en Alemania, y sabés quiénes son las caras, los familiares y cuál fue la ruta que siguieron y cuáles fueron los errores claro. de la inteligencia Pero local. funciona. Entonces Argentina Pero no aprende funciona, más esto en es ese Argentina. plan. Pero Esto yo es creo que Argentina. nunca hubo interés en Exacto, saber la eso es causa. una intención. Pero- Yo creo que nunca hubo ningún interés en saber quién fue el responsable de la voladura en la Embajada de Israel, como tampoco la AMIA. Y lo que ha pasado todos estos años es que unos más, otros menos, fueron cómplices para que nunca se sepa. Y entonces a 22 años estamos discutiendo si la conexión local, si fue de afuera. Pero pienso como se van a condenar los familiares, amigos de Terrible. las víctimas. Terrible. Vamos al próximo informe que tiene que ver con una declaración que hace Delí el otro día que dice lo que quiere Cambiemos es llevar directamente, meter presa a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay persecución ideológica? ¿Qué va a pasar con el futuro de Cristina? ¿Está arrinconada o no? Fíjate. La justicia contraataca. Luego de la relación turbulenta que mantuvo el Poder Judicial con CFK en su periodo de gobierno, las causas contra la expresidente parecen caer como fichas de dominó. ¿Justicia o revancha? Yo creo que está Macri directamente atrás de este operativo. Tiene un solo objetivo: encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner de la manera que sea. Altesur es una sociedad comercial que compraron los Kirchner el 7 de noviembre del 2008 y que es dueña del hotel más grande que tiene la familia presidencial, que es el Alto Calafate. En la causa Altesur, según Bonadío, ya está aprobado el lavado de dinero. Esa empresa está investigada en la justicia por lavado de dinero
y también por los manejos poco claros en su funcionamiento. Cristina Kirchner está preocupada por la causa que lleva adelante Bonadío, porque Bonadío no está dispuesto a ceder en esa investigación. En el mes de diciembre se pagaron 40.000 millones de pesos por la diferencia del dólar futuro. Son 13 las personas citadas, entre ellos están Alejandro Banoli, Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Bonadío llame a indagatoria a Cristina para el 13 de abril, justamente el viernes previo a que Macri habla en la Asamblea Legislativa. Yo creo que es un regalo de Bonadío a Macri. Lo que se trató fue de manipular el mercado cambiario artificialmente, de generar ganancias artificiales. Una cortina de humo. ¿Usted no cree en el doctor Bonadío? Yo creo en la justicia, por supuesto, pero... ¿Y en Bonadío? Pero creo en la justicia en general. Lamentablemente la presidenta creyó que los dólares eran de ella y por lo tanto usaba al Banco Central como si fuera la cuenta corriente propia. ¿Le preocupa la citación de Bonadío? Yo lo veo como bomba de humo, para que no hablemos de las políticas económicas que están haciendo los grupos económicos hoy. ¿Y si se va a presentar en la causa de Bonadío? No me llegó ninguna citación. Sinceramente es una burrada eso, una burrada financiera, económica, política. No tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué pasa con los que eran responsables de la campaña Cristina Kirchner, Julio Cobos, en el 2007? Ellos debían chequear el origen de los fondos. Lo que está claro es que el origen del dinero es ilegal. ¿Cuál era la maniobra en esta campaña del 2007? Que las empresas entregaban a los responsables de la campaña electoral cheques con un aporte, recibían a cambio la factura y previa a la presentación del cheque en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja, o sea que es imposible establecer el origen. Las firmas no pudieron justificar los depósitos y las tres empresas, ninguna de las tres contaba con capacidad económica suficiente para hacer frente a los pagos. La declaración de Stiusses. A Nisman lo mató un grupo relacionado al gobierno anterior por la denuncia que hizo contra Cristina Kirchner. Responsabilizó a la presidenta, a Zanini y a Aníbal Fernández de la muerte, del doctor Nisman. Lo que Stiusso vino a hacer es armar el cuentito, que el único objetivo que tiene es llevarse puesta a Cristina Kirchner. ¿Stiusso tiene pruebas de que a Nisman lo mataron? A ver, si usted se refiere a pruebas directas, no. El jefe de Alberto Nisman era Stiusso y fue el que le ordenó y le preparó la denuncia contra la presidenta. Sabemos lo que es Stiusso, lo que ha hecho. Lo grave es que la justicia le crea, que algún juez, por favor, le prohíba salir del país y que le pongan custodia. No vaya a ser que el día de mañana se haga un atentado y termine también echándonos la culpa a nosotros. Hay muchos elementos que la ponen a Cristina Fernández de Kirchner con un destino de habitualidad en Comodoro Pi. Las causas, sobre todo la de UTESUR y demás, claro, que la tienen a ella en el centro de la atención, son muchos. ¿Camaño está en jaque CFK? Yo creo que las complicaciones en la justicia, que no son nuevas, ellas las evaluó estando en el gobierno. Y creo que eso fue lo que le permitió equivocarse tan mal políticamente. Porque indudablemente lo que ella armó políticamente para retirarse era lo que podía ser su cobertura en caso de triunfo frente a la justicia. Me parece que desde ahí ya empieza el kirchnerismo a tratar de armar la red, digamos, de no investigación, impunidad. Incluso con improperios inusuales al juez que tenía la causa. Recordarán un discurso que causaba asombros de la manera en que el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la Nación, se expresaba con respecto a un miembro de la justicia. Usted de última lo recurre, tiene, digamos, todo el Código Procesal Penal para arreglar el tema si cree que hay algo avieso. Tiene que responder, como responden el común de los mortales, con respecto a todas las cuestiones que se están planteando. Yo creo que hay algunas que son muy relevantes. Creo que hay algunas que son cuanto menos significativas. Con mi amigo Aldo Piñanelli hablábamos del tema del dólar al futuro, y él lo puede explicar mucho mejor que yo.
Pero yo creo que la complicación más grande Es la que causa tiene Utesur. la expresidente es la causa de los hoteles. Claro, Absolutamente. sí. Por favor, Aldo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, bueno, el tema del dólar futuro, primera aclaración. El Banco Central es el único autorizado del Estado a operar en el dólar futuro y su carta orgánica lo permite, pero también dice que tiene que ser al mejor precio de plaza. Y el Banco Central estuvo vendiendo a 4 o 5 pesos menos que el precio de Nueva York. No fue el mejor precio de plaza. Segundo, el volumen que heredó el nuevo gobierno, que eran de 17.000 millones de dólar futuro, más que triplicaba lo normal en la Argentina. Había una segura ganancia y yo creo que hasta junio, no tengo todavía un número preciso, pero se habla de hasta 100.000 millones de pesos de pérdida para el gobierno a través del Banco Central. En cuanto a y encima el actual gobierno sigue haciendo dólar futuro, así que ellos denunciaron el dólar futuro, pero lo pagaron. Y nos está costando a todos los argentinos muchos problemas. ¿Pero se puede no pagar, Aldo? Pregunto. Bueno, es una situación de emergencia. A mí me han preguntado varias veces si yo hubiese sido presidente del Banco Central en este momento. No lo soy. Pero vos sabés que en el 2002 tuvimos que manejar una situación de crisis límite. Hemos tomado medidas mucho más profundas que el tema del dólar futuro. Por supuesto que tendría que haber negociado o haber pagado a plazo. Okay. Acá este gobierno emitió, querida Liliana, y vos lo sabés muy bien, inclusive la semana pasada, el día 29 de febrero, casi 20.000 millones de pesos más los 50.000 que ya había emitido para pagar el dólar futuro. Y eso es lo que está presionando sobre el valor del dólar, perjudicando al pueblo. Termino el concepto. Me extraña que Bonadío llame a indagatoria a la Presidenta de la Nación y al Ministro de Economía. No tengo detalles de cómo es. Yo simplemente le quiero informar a la gente que el único responsable legal del dólar futuro es el Banco Central. Su artículo 3 en la Carta Orgánica dice que no debe recibir instrucciones políticas de otro poder y menos del Poder Ejecutivo Nacional. Pero Vanoli, el gran responsable de este desastre, dijo el año pasado que él recibía órdenes de Cristina. Y si citan a Cristina, quiero suponer yo, no tengo datos, lo sabremos cuando se levante el secreto del sumario, no sé cómo se llama, que también habrá dado alguna orden, porque si no Bonadío no entiendo por qué cita al ministro y al presidente de la Nación, porque el gran responsable es el directorio del Banco Central y nos costó mucha plata. También. Hoy recuerda Joaquín Morales Solá en su columna en La Nación que en general el juez Bonadío, cuando cita indagatoria, ya tiene redactado su acta de procesamiento. O sea que estamos hablando que en abril o mayo la expresidenta sería procesada. Y creo que también ahí hay un poco de sangre en el ojo en Bonadío, porque él tenía la causa Utesur y efectivamente en esa era mucho más complicada la situación de Cristina. Estamos hablando de 5 millones de pesos contratados Aerolíneas Argentinas, habitaciones, todo el año, todas las noches. De dólares. De dólares, ¿no? Perdón. Sí. Me gustaría preguntarle a Aldo si se sabe quiénes compraron este dólar a futuro. Sí, en primer lugar, esas amigas. Los que reciben, para que tengan claro, los que reciben el dinero a través del Banco Central son los intermediarios. Los intermediarios son fondos de inversión autorizados a operar en cambio, bancos y casas de cambio, básicamente. Pero ellos actúan para sus clientes. Los bancos tienen que son los clientes, porque inclusive la AFIP lo sabe, porque tiene que retener el impuesto a las ganancias individualmente. Porque no es ilegal. No es ilegal. Ese es el tema, no era algo ilegal. No, a ver. El tema es que el negociado que se mandaron... A ver, muchachos, el dólar futuro no es ilegal. Están hablando con un expresidente del Banco Central que no hizo un puto dólar futuro en la crisis. Les aviso porque yo sé cómo es el negociado. Conmigo no van a joder con eso. Pero voy a lo siguiente. La Carta Orgánica del Banco Central dice que se debe vender al mejor precio de mercado. Vendían a 10,60 cuando Nueva York estaba a 15. 14, ¿no? Que me lo pregunten a mí y yo hemos declarado ya ante este juez. Pero es una aberración. Marangoni, por favor. ¿No es ilegal que vendiera a 15, a 10? Por favor. Porque la Carta Orgánica dice que debe ser al mejor precio de mercado y lo vendieron 4 pesos menos. Coincido con Aldo que la responsabilidad primaria, los efectos jurídicos, es del propio directorio del Banco Central y del presidente. Digamos, desconozco cuáles son los motivos
que tenga el juez para llamar al ministro de Economía y al presidente, porque tendría que demostrar que hubo una instrucción expresa y explícita, cosa que si la hubo nunca pudo haber sido por escrito, porque va de suyo que el Banco Central no podría aceptar de esa naturaleza. Después, respecto a la operatoria, digo, de dólar futuro o de futuro en Argentina y en otros lugares, hablo en teoría, no estoy hablando de este caso puntual. Digo, es usual para interferir en las expectativas de los mercados. Lo que el juez, supongo yo, debe tener es algunas inferencias de que pudo haber particulares beneficiados a partir explícitamente como un fruto de la implementación de esta política. Disculpame, pues es un tema. Yo me muevo en este mercado. Sí. Yo te puedo asegurar que a muchos clientes míos y a mí mismo el año pasado nos ofrecían este dólar futuro, que era como comprar el billete de la lotería que iba a salir sorteado. Insisto con este número. Se vendieron 3 veces y media más que lo normal. Y a gente que nunca había operado en el dólar futuro. Porque si vos me decís que el que compró dólar futuro es un importador, un exportador o alguien que tiene deuda en el exterior en dólares, es lo normal. Que comprobaba sus ingresos, que también fue una manipulación porque el 70% de los que compraron a 9.70 eran empleados públicos. Llama mucho la atención. Sí, es un fenomenal acto de corrupción, lo está diciendo con toda claridad, que está pagando toda la sociedad argentina. Sí. Estamos hablando de 70.000 millones de pesos. Sí. Si esto no es corrupción... Pero no es corrupción. No, es, pero, perdón, es inmoral. Bueno, es inmoral. Separémoslo. Separémoslo. Vamos a separar, coincido con Pablo, hay que separar porque no todo es lo mismo. Claro, una cosa estaba dentro de la posibilidad. Es inmoral. Es inmoral y es irresponsabilidad de los funcionarios. Pero es una cosa, lo sumo por decir, es una mala política que no se entierra porque al futuro gobierno lo mata. Como el tema de la coparticipación. Ganaron por juicio 3 provincias y se lo dimos a todos y tuvo que bajarlo. Pero de ahí a un hecho delictivo... Eso es una... lo dijo Aldo Peñanelli. Si vos no vendés a precio de mercado, es ilegal. Hacerle perder el Banco Central. Yo recuerdo cuando Kirchner compró los 2 millones de dólares, fue sabiendo, no puede comprarlo. Ahora, eso es información privilegiada. Y si los que compraron... No, era público. Pero en ese momento estaba permitido comprar hasta 2 días. Pero que el presidente lo haga es realmente, por más que no sea unos días antes de la evaluación. Pero es un quiero hecho cerrar algo, Sí, a ver. Cierro en este tema que recién planteaba Vilouta. Una cosa, en el caso de la coparticipación, es entre el Estado. Es provincia, Estado nacional, provincia. Acá es Estado nacional a favor del privado. Claro. Sí, ya sé, es una transferencia. Tiene que haber una política ahí. Nunca visto en la Argentina. Pero no un delito, una nunca visto. Son 3 planes universal al hijo, muchachos. Bueno, está bien. Por eso cuando Kicillof le arma revuelo a Prat-Gay el otro día, la verdad que Kicillof no puede opinar de muchas cosas porque ha sido desastroso. Entre eso esto. Pero de ahí a decir que eso es un delito... Tomar la decisión es un delito. Sí, es un perjuicio para la Argentina brutal. Por eso está ahora juzgado. Un problema conceptual acá, es un problema conceptual, porque si no hubiéramos tenido cepo, esto no pasaba. Si no hubiéramos tenido una dinámica inflacionaria desbordada y no se hubiera trazado el tipo de cambio, corregime Aldo, esto no hubiera pasado. El problema aquí es que el gobierno tomó la determinación de meterse a definir precios en un mercado que está acostumbrado, como cualquier mercado del mundo, a que las cosas funcionen de otro modo. Y al hacerlo genera una cantidad de distorsiones que termina generando este gran desastre. Rodis, y con respecto a la figura de Cristina, que el kirchnerismo denuncia una persecución ideológica, ¿cómo crees que va a continuar esto? Yo creo que tal vez es un poco irresponsable, pero creo que como viene pasando y como viene siendo a lo largo de la historia de Argentina, con Cristina, esta cosa de que puede llegar impresa, puede llegar, va a ser imposible. O sea, yo no creo que Cristina... Primero por cómo es el sistema judicial, no porque Cristina sea una persona inocente, sino porque, como hablábamos hoy, de que el caso Nisman está en la nada porque el mismo sistema no te va a permitir nunca encontrar la verdad. Yo creo que con el caso de Cristina Kirchner también va a pasar exactamente lo mismo. Digo, Jaime está condenado 4 veces y está en la casa, no está preso. Bueno, entonces
Yo creo que Cristina no va a pasar ni cerca de estar lo de Lula no crees que no podría pasar. Lo que pasa es que es el tema de cómo es el sistema judicial argentino. Los jueces siguen siendo lo mismo, sigue siendo todo igual. Sí, pero la sociedad pide otra cosa. La sociedad pide que haya responsabilidades. Pero también la pedía con Menem. Bueno, pero ahora cambió mucho porque hay mucho choreo dando vueltas. Lo pedían con de la Pero, Rúa. Rodi, tampoco te sirve si a vos te acusan, si vos sos Cristina y tenés OTESUR, tenés dólar futuro, tenés Nisman, tenés el tema de la efedrina en la campaña con Cobos. Tampoco te sirve que los jueces estén mirando para otro lado y que después haya medio país que te diga que sos un ladrón. Ah, perfecto, no pero te una sirve. cosa es que vos tenés te que ir y limpiar. Una cosa es que a vos te procese, que te y otra cosa es que Cristina vaya presa. Eso no va a pasar. No. Porque a lo sumo se le va a arruinar la carrera política y no va a poder ser nunca más. No va a ejercer un cargo público. Pero de ahí a que termine. Sería bueno que Lo alguna que vez. ocurre en Brasil en torno al PT ha sido un gran fantasma para el kirchnerismo en los últimos meses. No solo porque no es nuevo, sino que empezó hace rato y justamente la visita de Lula, hubo muchas manifestaciones de apoyo desde el oficialismo argentino que se fue, el anterior gobierno, al PT. Ahora hay una situación de discreción porque, como dijo Malcorra los otros días, cualquier cosa que ocurra económicamente, a nivel económico en Brasil repercute en la Argentina y serio, nadie está feliz por lo que ocurre en Brasil, pero el kirchnerismo siempre se miró en el proceso judicial y además Julio Devido deberá rendir cuentas seguramente si sigue creciendo Vamos, en otro lado porque está complicado. Vamos al próximo informe que tiene que ver con algunos kirchneristas que hemos mencionado en este programa y parece ser que ya no corren tan buena suerte, vienen en desgracia. Tenemos el informe, estamos en vivo, domingo, Intratable es el hashtag, todo el mundo prendido a la pantalla de América, informe en el aire ya, mirá. Los hijos no reconocidos. Hay un grupo de políticos que mantienen un amor no correspondido con el kirchnerismo, caídos en desgracia. Nadie pide por ellos. Luis Delía. Con Néstor y Cristina he vuelto a ser feliz en política. Un gobierno que privilegia la memoria, la verdad y la justicia, que compatibiliza crecimiento económico con distribución de la renta nacional. No somos neutrales, ni la jugamos de independientes. Somos nacionales, populares y democráticos. Pichetto dice que el gobierno me tiene que tirar por la borda. Para Zaffaroni soy un bocón, marginal. Me corre una lágrima dolida y silenciosa. Yo en kirchnerismo no soy nada, muchacho. Ahora soy un furioso defensor hasta el final de mis días de este proyecto. Por este proyecto doy la vida. José Otavis. Hoy para nosotros Cristina es todo. La verdad que nosotros estamos para ser segundo de Cristina. Kirchner para nosotros nuestro papá político. Es el tipo que nos inició a muchos o que nos profundizó. Ellos saben que en un peronismo kirchnerista, en un kirchnerismo, hay triunfo. Para festejar el amor, para festejar el amor. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿La están pasando bien? ¿Te comprometiste? Infobae. Desplazaron a José Otavis de la conducción del bloque del Frente para la Victoria de Diputados bonaerenses. Alex Freire. Antes de que Néstor Kirchner en el 2003 dijera que él apoyaba nuestra familia, nosotros no lo estábamos militando. Si la tocan a Cristina, el pueblo entero la defiende y discute todas las mentiras que intentan instalar. La ampliación de derechos que no le robó derechos a nadie, que amplió, pero vivimos en un país donde le ha cambiado la vida a quienes, por ejemplo, ahora pueden elegir si quieren no casarse. Y Alexis y José se ofrecieron a hacerlo por la causa, no porque ellos dos fueran pareja y se quisieran casar. La marcha del silencio convocada por los fiscales en homenaje al fiscal Alberto Nisman. Tweet de Alex Freire. Néstor hace pis. Alberto Samid. El gobierno hace mucho por la desigualdad social. La asignación universal por hijo ha sido un logro en ese sentido. El gobierno nacional se dio cuenta que no se puede dejar solo a los supermercados. Y están los precios cuidados, el mercado central, los mercados que abrimos nosotros. Se está combatiendo. Alberto Samid, que fue removido de su cargo en el mercado central. Me echaron por ñoqui. Decían que echaban siempre todo por ñoqui. Sí. A los que trabajaban no lo echaban, entonces yo supongo que habrá sido un ñoqui, no el que trabajaba 14 horas por día. ¿Cómo dejar de cerca, Pablo? Mirá, así cuando las ves a todos juntos parece la runfla de Titanes en el ring, ¿no? Es decir, que estuvieron sostenidos porque había amigos que se están cayendo a pedazos, o sea que el anterior gobierno puso millones y millones
solamente en Spolsky 800 millones de pesos para no bancar a las 2 semanas a los empleados. Ahí están esperando, ¿no?, que alguien se haga cargo. Y fíjate vos qué raro que es la situación todavía con los medios oficiales, porque recién hablamos del tema del dólar futuro. Y en Canal 7, en el noticiero de Canal 7, cuando se habla del tema, habló ¿quién habla? Banoli, justamente el principal implicado, el ex presidente del Banco Central. Que no creo que haya reconocido que... No, estaba todo porque ha sido tampoco. ¿Usted es un hijo no reconocido en este momento? Mamá y mi papá me reconocieron, así que... Igual usted nunca fue acá. Peronista desde los 15 años, así que, y como peronista he votado a todos los gobiernos peronistas que hubo, y a los candidatos cuando han sido peronistas y después perdieron. Pero no es fácil bajarse del... Muchos le siguen teniendo miedo a Cristina. Marangoni no. Mira, yo no tenía ni miedo ni antes ni ahora, y me parece que, como digo y diré siempre que vengo acá y a todas las tribunas que me invitan, como ustedes, me parece a mí que hay que ser equilibrados en los balances. Creo que es muy fácil a veces cuando cambia un gobierno darse vuelta inmediatamente, parece que todo estaba mal. Digo, hay un montón de cosas que yo reivindicaba en ese momento y seguiré reivindicando como positivas, y había cosas que en ese momento señalaba como negativas y las sigo señalando como negativas ahora. Pero me parece que, insisto, es bueno que seamos prudentes y equilibrados, porque lo más poco novedoso que hay en la Argentina es pensar que con un cambio de gobierno el país empieza de nuevo. Hemos vivido eso en un montón de oportunidades. ¿Y crees que hay una persecución ideológica, como denuncian muchos? Mira, yo no sé si persecución, pero creo que hay algunos a los que yo escucho con mucho odio, con mucha revancha. En algunos casos tendrán motivos personales para... ¿Cómo quiénes? Mira, me parece que... inclusive ustedes me han visto debatir acá mismo, en este lugar, con otros polemistas o con otras personas que opinaban, y yo creo que hay en algunas personas hay un pensamiento de mucha revancha, Liliana. Creo que se pueden hacer balances mejores. No veo por qué haya que tirar, digamos, el bebé con el agua sucia. No creo que todo lo que haya pasado en esos 12 años esté mal. Yo voy a seguir reivindicando lo que me parece que es las políticas que redistribuyen el ingreso, que aumentan los salarios, que mejoran el consumo, y por supuesto, y porque lo he señalado antes y lo vuelvo a señalar ahora, me parece que el problema es cuando esas políticas no tienen la posibilidad de sostenerse en el tiempo. La inflación claramente no permite o atenta para sostener en el tiempo la buena capacidad de consumo de los salarios. Ahora, no por eso voy a decir que los 12 años pasados está todo mal, porque me parece que es injusto, que no está bien. ¿Camaño? ¿De qué hablamos? ¿De los hijos no reconocidos? De los hijos no reconocidos llegamos al presente también, porque tiene mucho que ver con el hoy también. Esos hijos reconocidos se llevaron todas buenas herencias, te cuento. Lo divertido, Santiago. No, a ver, lo que plantea Marangoni respecto a la famosa brecha, no hay ninguna brecha que se haga con una sola parte. Y acá entra en discusión el discurso del presidente el 1 de marzo. De la misma manera que Cristina construyó su relato para que haya amigo-enemigo, yo advierto, y lo vi el 1 de marzo, que el presidente también empezó a construir su relato. Y lamentablemente, en lo que yo escuché el 1 de marzo, estaba el amigo-enemigo. Yo siempre digo lo mismo. Así que lo mismo del otro lado. Sí, mira, yo te cuento. Es la misma estrategia. En la sesión estábamos nosotros a la altura al medio del hemiciclo. De este lado estaba el kirchnerismo, que no se había querido ir de los lugares que tenía que irse. Seguía ahí abroquelado a las bancas, como si fueran de ellos, que es otro problema que tenemos. Todo lo que hicieron en el final del mandato te habla a las claras de gente que cree que el Estado es de él, que le pertenece. Esto es mío y no me lo dejo. Por eso no hicieron transición, por eso hicieron el desastre que hicieron con la cosa pública, llevándose archivos, llevándose cosas, etcétera. Y del otro lado también había una banda que gritaba, sí se puede. Entonces, sigue latente la brecha, porque yo creo que se alimenta con el relato político. Yo creo que a Macri hoy le conviene el kirchnerismo. Lo hace fuerte, gana por contraste, decís. Por supuesto. Santiago, sí. Borges decía algo muy interesante. Decía, cuidado con los enemigos que elegís,
porque te terminás pareciendo mucho a ellos. Entonces, yo coincido con lo que dice Graciela. Creo que la Asamblea Legislativa era una excelente oportunidad para un mensaje de mediano y largo plazo de la Argentina. Y no me gustaron, aunque respeto que lo hagan, pero no me gustaron los diputados que fueron con un cartelito, porque eso es un ámbito para otra cosa. Ahí están los 3 poderes de la República. Y me parece, la verdad, no propio de un representante del pueblo que vaya con un cartelito a recibir al presidente, pero también creo que el presidente tenía una excelente oportunidad para tender puentes. ¿Sabes por qué? Porque ganó. Eso quiere decir que la mayoría del pueblo argentino entiende que la posición de él era más razonable que los que sosteníamos otra cosa. Por lo tanto, ya está saldada la discusión con tenemos el informe del otro día que es maravilloso. Ven el Televín que hicimos entre el discurso de CFK, el último que dio, y el de Mauricio Macri del 1 de marzo. Apertura de sesión, obviamente, un discurso y otro Televín, y vamos a ver si acá Camaño tenía razón. Si la brecha, que yo los escuché entero a los dos. Si la brecha continúa. Vos estuviste en los dos, claro. A ver, lo vemos porque la verdad que el informe es maravilloso, no se lo pierdan. Uno y otro, mirá. Televín presidencial. Macri y CFK, 2 discursos, 2 plazas, 2 estilos y carteles en todos los momentos. La tecnología, la televisión va a terminar con las dudas. No dejo un país cómodo para los dirigentes. Yo dejo un país cómodo para la gente. Hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina. Paralo, por favor. Paralo ahí un instante. Hemos desendeudado. La deuda pasó de 3.000 a 11.000 millones de dólares. La inflación existe porque el gobierno anterior la promovió. Allí vemos a la presidenta transitando entonces las calles que la acercan hacia este Congreso de la Nación. Nos comprometemos con esta imagen. Les pedimos que presten atención porque también nosotros ante esta novedad nos vamos a conmover. Qué lástima, feo día. Mucha gente que habrá querido venir de lluvia. Pero aquí está el Televín. Podrán pasar 1000 años, verás muchos caer. El presidente Macri saludó a la gente en la calle. Sí, parecía que se estaba yendo, pero sin embargo se desvió y fue rápidamente al encuentro de la gente que está ahí para saludarlo, abrazarlo. A los que me ponen cartelitos para que hable de la AMIA hablo desde el año 94. ¿Alguien creyó que la iban a correr con la vaina poniendo en un cartelito? Paralo ahí un instante. Tenemos un Televín. Paralo, por favor. Paralo ahí un instante. La inflación va a ir bajando hacia el final del año. La principal medida para eso... Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. De la AMIA hablo desde el año 94. Muy buenos días a todos y todas. Vengo una vez más a cumplir con lo dispuesto. El país cómodo es para la gente, no para los dirigentes. Paralo ahí un instante. Tenemos un Televín. Podría seguir todo el día, pero por respeto a ustedes aquí presentes y a los argentinos que están mirando, voy a cortar acá. Lo que determine la televisión no va a invalidar el resultado, pero la polémica posterior va a terminar. Pablo. Yo creo que ahí hubo una gran discusión interna en Cambiemos y también el llamado Círculo Rojo si debía o no hacer la herencia. Yo creo que sí discrepo ahí con Gustavo porque si no hacía la herencia, toda la catástrofe que quedó del gobierno anterior se le endosan, ya se lo están endosando en el mismo Asamblea Legislativa. Lo que sí creo que fue un gran error es jugar a convocar gente. Si Cambiemos no se mueve la gente como el peronismo. Es tratar de copiar al peronismo día hábil. Digamos, ¿quién iba a ir? Además, la clase media y la clase alta no se mueve como el peronismo. Es una cosa de... No hacía falta. Y realmente las declaraciones que hace Macri diciendo que es feo el tiempo, que no fue la gente por eso, es realmente risueño. Pero Pablo, perdóname. Sí, por favor, yo estoy de acuerdo con vos y creo que todos teníamos la expectativa de que el presidente diera por lo menos las directrices de dónde estaba parado.
O sea, porque Eso además lo es hizo. un La derecho mitad- que la mitad del tiene... discurso fue eso. Es un derecho que tiene, habida cuenta de que realmente encontró un desastre. Ahora, no solamente hizo esto, intentó exacerbar constantemente en su discurso, ya no desde el dato frío, fehaciente, sino también desde el propio discurso. O sea, esto que yo digo, que Pero entonces, confrontó con el ¿Qué opinarías pasado... vos de Cristina Kirchner en 8 años? No, yo de Cristina Kirchner... Saben Parece que era todos mucho lo más que opino. exacerbado Yo comparado. creo que fue la constructora de la brecha y fue la constructora del amigo enemigo. Ahora, lo que yo digo es, Macri vino a confrontar con el pasado, no a darnos datos de la realidad sobre la cual se para empezar a construir su periodo. En algunos momentos casi fundacional. No. Yo les digo algo, el discurso es uno cuando uno lo lee, otro cuando uno está ahí y lo escucha. No, yo estoy, yo Entonces, voy a cubrir los discursos. Creo que Macri eligió de manera estratégica el discurso. Yo no creo que haya sido es más, yo diría que ganó Durán Barba. Porque esto Durán Barba no quería, no quería. No sé por qué la gente dice Durán Barba no quería. Yo creo que estratégicamente se planteó A ver, el discurso así. Chiche, un minuto, sí. Durán Por favor. Barba. No, yo primero creo que tenía que hacer un análisis de lo pasado porque no había más tiempo. Sí. A partir de ahora todos sus errores serán De él. de su responsabilidad, así que había que hacerlo. No lo vi tan confrontativo. Yo tampoco. El movimiento de la calle, si bien no son peronistas y no son llevados, me parece que es algo, los que hemos estado en esas situaciones, sabemos que es algo que alimenta de alguna manera el alma o algo que te hace sentir bien, sentirte acompañado. Por otro lado, si ese espacio no lo llenas, es probable que lo llenen los que vayan a putearte claramente. Entonces, no veo mal eso. No lo vi tan confrontativo. Sí vi un Congreso degradado, que los que hemos estado en el Congreso desde hace 12, 13 años atrás, desde cómo iba vestido un diputado o un senador, qué había en los palcos, todo era diferente, había respeto por la institución. Eso se ha perdido. Entonces, caben los carteles del kirchnerismo y caben, si puede, que me parece que fue, sinceramente yo no soy macrista, lo sigo siendo peronista, pero estoy tratando de entender por qué lo hace. Creo que el sí puede fue una respuesta a una agresión previa. Ahí creo que un elemento interesante que está surgiendo aquí, y es que el discurso político muchas veces se fundamenta en la oposición al otro. Es algo típico en la historia política. Las definiciones de las identidades, de las ideologías, a veces son por oposición. A veces se enfatizan demasiado y se exageran, pero es casi inevitable que así sea. Alfonsín se diferenciaba de la etapa autoritaria, Menem de la hiperinflación, Eduardo Duarte también tuvo que diferenciarse de la gran crisis, lo mismo utilizó luego Kirchner, es algo natural. Yo creo que la clave acá es saber qué pasa con la sociedad argentina a partir de esto, si la brecha se va a cerrar o si la brecha va a seguir vigente. Y aquí quiero marcar algo, hay un estudio reciente de opinión que hizo D'Alessio, que marca que lo que explica la reacción respecto del discurso de Macri es cómo votó la gente en noviembre pasado, en la segunda vuelta. Aquellos que votaron por Macri tienden a ver el discurso de manera positiva. Aquellos que votaron por Scioli, por el contrario, excepto en mayoría que tal vez votó en primera vuelta por el Frente Renovador, el resto tiende a estar en contra de las propuestas del gobierno. Entonces, es probable que el kirchnerismo como fenómeno político se esté degradando, pero la grieta es probable que esté todavía vigente y estos discursos tan polarizadores las puede estar, sin querer, tal vez alimentando. No ayudan, porque además se habla del balance. Yo digo, bueno, bárbaro, el balance, pero en el balance todo es negativo. Ese balance lo único que tiene es pasivos. Porque lo que uno escucha, lo que escuché el día de la asamblea y lo escuché en otras circunstancias,
es todo saldo negativo. Ninguno en la Argentina que llega encuentra algo rescatable de lo que se hizo, punto número uno. Ponderó a Néstor Kirchner. Pero incluyo, si no importa, si acá no quiero defender a uno en particular, se hizo en el pasado, vale igual. Pablo, estoy de acuerdo contigo en eso. Digo, no es que alguien inventó el de pan ahora. Punto número uno. Y punto número dos, digo, todos estamos ansiosos por algo, además del balance. ¿Cómo va a ser la Argentina para volver a crecer? Porque si la Argentina no crece, vamos a estar en serios problemas. Entonces, ¿cuál es la estrategia para volver a crecer? El presidente tiene una enorme oportunidad en el mensaje de la Asamblea. También lo tiene días después, por supuesto. Y eso es lo que los argentinos tenemos que estar debatiendo ahora. ¿Cómo vamos a hacer para volver a crecer? Vencer a la inflación es un paso inmediato. Sí, Pablo. Yo creo, con todo respeto, que la grieta, no sé si se va a cerrar en 4, en 8, o lo que va a tardar en cerrarse. Acá hay mucha gente que habla de un presidente que nos guste o no nos guste, lo eligió el 50 y pico, no sé cuánto, y acá se habla de la resistencia, se habla de un dictador, se lo descalifica. Es la otra parte de la grieta. La otra parte está fanatizada, pero vos ves que hay mucha gente que dice, yo pongo el hombro. Digo, pero escúchame, los precios vuelan, la inflación está tremenda, no importa porque dejaron los otros. Yo creo que hay un montón de cosas, como decís vos, que son buenas. Pero también hay cosas que son tremendas, porque hemos vivido un país sin números, sin estadísticas, con mucha corrupción, con mucha mentira. Y cuando vos tenés un tipo, suponete que no se defiende en la Asamblea Legislativa, lo tildan de inútil, lo tildan de la Rúa, lo tildan que es un débil. Pablo, el tipo marcó un territorio. Acá hay diputados, perdóname, y no son tuyos porque vos pertenecés al sector de Scioli, que es otra cosa. Acá hay diputados que están obstaculizando para llegar a un acuerdo con los holdouts para que no sea un acierto de este gobierno y se pone en juego el futuro económico de la Argentina y están deseando obstaculizarlo. El tema holdouts ahora empieza hay que ver qué capacidad política va a tener Macri, porque está en manos del Congreso. Y claramente es de una importancia, es muy importante para la economía el acuerdo de holdouts, porque no hay más dólares, no hay más plata, y de algún lado tiene que salir la plata, e indudablemente la plata va a salir, si se arregla con los holdouts, del endeudamiento. Que Argentina pueda salir al mundo a decir Argentina como país y las provincias que también están ahí esperando para salir a buscar deuda, porque no hay plata. Y las perspectivas económicas este año no son muy buenas, y lo de Brasil no te explico cómo afecta y muchísimo a Argentina. Entonces indudablemente es la salida para que la Argentina pueda seguir funcionando medianamente. Ahora, en el Congreso, esto lo saben, si hay algo que los políticos saben, es justamente la importancia que necesita el gobierno de este acuerdo, y cada uno empieza a pasar la factura. Esta semana va a haber numerosas reuniones, van a ir economistas a exponer sobre este tema, como lo ven, y va a depender de la madurez de los distintos bloques, de que aporten cosas. A mí me parece, por ejemplo, que el tema de endeudarse sin límite habría que evitarlo, porque esto Argentina lo ha vivido, que se establezcan controles en serio. Pero, sin embargo, como las provincias no están bien, van a pasar sus facturas diciendo, yo te doy el voto, pero ¿qué me das? Pero muchos no quieren eso. Piñarelli, ¿qué pasa con los holdouts? Bueno, nosotros estuvimos el día miércoles con Sergio Massa, el equipo económico y legisladores, senadores y diputados nacionales, con el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas que dirige Prat Gay, junto con sus técnicos. En nuestro caso llevamos más de 40 preguntas y con gente muy especializada, no solo en mi caso, sino que estaba abogados y técnicos que habían participado en el canje del 2005. La reunión fue de más de 2 horas y media, fue muy coloquial, fue muy buena. Algunas preguntas la contestaron, otras quedaron de mandarlas por escrito y otras minoritarias quedaron en una cierta oscuridad. Fundamentalmente en el costo del nuevo crédito y en la seguridad jurídica que, solucionado este problema, no vamos a volver a tener uno. Pero ante la sorpresa del Frente Renovador, el viernes habíamos viajado con Graciela a Mendoza, nos encontramos que en el proyecto de ley no tomaron ninguna de nuestras recomendaciones. Así que nosotros en el Frente Renovador tenemos una actitud de oposición constructiva, de tratar de solucionar estos graves Desde problemas. Cambiemos dice, si no arreglamos esto es letal para la economía de la pero Argentina. eso también es Pero una tenés declaración que de alta diferenciar. irresponsabilidad, Sí. porque te van a decir,
Si no arreglo de los holdout, tengo que hacer el ajuste. Entonces el ajuste es el problema del Congreso y no del gobierno. Sí, por favor. Hay que tener cuidado con lo que se ¿Tamaño? dice, ¿eh? Tenés que diferenciar lo que significa el fallo y la resolución y la disposición que tenemos que tomar los legisladores para que esto se pueda hacer. Lo que sucede es que la ley que mandaron al Congreso es una ley que tiene excesivas atribuciones para el Poder Ejecutivo. Y no queda claro, porque no ha podido quedar claro, ni hay cláusula alguna en la ley respecto a que el 70 y pico, no, el 7, El 93. 90 y pico por ciento. Lo que arreglaron antes. Que arregló antes, no vuelva a venir con el reclamo. Si bien es cierto que la cláusula que posibilitaba, la famosa cláusula Rufus, se extinguió, no es menos cierto de que vos podés tener algún tipo de interpretación jurídica que lo permita. Graciela, entonces, lo que nosotros estamos pensando en el Frente Renovador es hacer nuestro propio dictamen. Y yo te voy a explicar por qué. Porque cuando este tema surgió, en el año 2014, nosotros hicimos un trabajo exhaustivo, con muchísima información, con especialistas, realmente especialistas, e hicimos una propuesta. Nosotros tenemos un dictamen en ese momento y sobre ese dictamen trabajamos. En ese momento había 3 candidatos: el oficialismo, que decía patria buitre; nosotros, que decíamos que había que pagar lo que correspondía; y el PRO, que decía que había que pagar. Bueno, estamos más o menos repitiendo el mismo esquema. Nosotros entendemos de la gravedad del tema, entendemos que hay que resolverlo, pero entendemos que no hay que resolverlo a como dé lugar. Y no es posible que estén oscurecidos determinados puntos del acuerdo, que no han sido resueltos ni en la reunión ni en la comisión. Vamos al próximo informe, que tiene que ver con el marido de la señora. Ese es usted, Hilda. Me apareció Dualde. ¿Qué hizo? Digo, ¿qué hizo mi marido? Dice Chiche. No, tranquila, Chiche, tranquila. Una declaración radial. No sabía que... Tranquila. Bueno, ¿hay un llamadito? Bueno, en un rato. Dale, vamos. Dualde mete la cabeza. Declaraciones picantes del expresidente. El justicialismo está en una etapa de degradación de hace mucho tiempo. No es nada nuevo, ¿no? ¿Le llamó la atención algo de lo que pasó adentro? Por ejemplo, el lugar en el que quedó la cámpora. No, porque no tiene incidencia, no ha tenido nunca incidencia cierta. Todo tiene que ver con que hubo una conducción en el justicialismo que los privilegió, pero no porque tenían representación propia, porque tenían fuerza propia. Es decir, es un sector del justicialismo que no tiene legisladores o en cantidades suficientes, por lo tanto no me extrañó nada. Sí me preocupa que tarde tanto en darse cuenta la justicia que hay que proteger a los partidos políticos. La justicia no puede ser cómplice de que no funcionen los partidos. ¿Qué opinión tiene sobre ese acercamiento de algunos gobernadores del PJ con Mauricio Macri? Tiene que ser así. La democracia madura es así, la pelea, el no escucharse, ese debe quedar en el pasado. ¿Cómo ve estos primeros meses de gobierno de Mauricio Macri? Están haciendo un esfuerzo enorme. Que no advierten es que los objetivos a corto plazo, el más importante es el talón de Aquiles, el precio de los alimentos, ese puede hacer fracasar todos los objetivos a largo plazo. El gobierno se toman a la ligera o no le dan la importancia que tiene al precio del aumento de los productos alimenticios, ¿no? Dice que en el gobierno no le están prestando suficiente atención al aumento de los alimentos. Por supuesto que no, es un tema que se puede resolver. Y hay que tener mucho cuidado con lo que pase en los próximos meses. Si el gobierno, igual que el gobierno anterior se creía que con los precios cuidados iba a resolver el problema. Y yo me enojaba con ello. No se puede tener actitudes policíacas contra el mercado. Lo que parece que son tan en babia. Y realmente a mí me preocupa porque esto puede terminar en un problema que no quiero ni siquiera pensar. Gente tolera la corrupción, la inseguridad,
pero lo que no tolera es lo que no le alcance la plata para comer. Eso puede traer en la Argentina problemas como ya vivimos en el 2001. Bueno, ahí estaba la crítica de Duhalde con respecto al gobierno de Mauricio Macri. Lo compara en un momento al 2001, yo entendí mal. No, dice que la gente puede soportar cualquier cosa, menos no tener para comer. Sí. Lo advierte como, ojo, que ese riesgo está siempre latente y lógicamente malas políticas económicas te pueden llevar a Pablo, situaciones ¿cómo fue este críticas. arranque de Mauricio Macri como presidente de los argentinos? ¿Cuál es la crítica que Bueno, hace? justamente me parece que tomó todas decisiones al principio que eran muy necesarias con el tema del cepo, de macroeconomía, de bajar retenciones, y el tema de inflación quedó un poquito de lado hasta que se empezaron a recalentar los precios. También Sturzenegger durmió un poco con el tema de la regulación del Banco Central de la cotización del dólar, ¿no? Entonces, todo aquello que decía, por ejemplo, hay un libro, Cambiemos, de la campaña que hizo Iglesias Silla, que decía, no hagamos lo que están esperando, que podamos quedar como garcas, ¿no? En algún punto, si haces todo, la transferencia millonaria hacia los sectores económicos, y te acordás de la inflación ya cuando se empiezan a recalentar los precios. Entonces, en los últimos tiempos, en la Asamblea también, empezaron esas decisiones. Quizás tendría que haberlas tomado al mismo tiempo, ¿no? Pero hay falencias. ¿Qué decisión? Yo hace un mes te dije acá en el programa que el tema de la inflación era el principal problema económico, político y social que tiene el nuevo gobierno. Y creo que yo coincido, hay que atacar ese frente porque hoy en la Argentina hay gente que está muy preocupada, muy asustada y que la está pasando mal. Pero ¿cuáles son, hago la pregunta, las medidas? Porque con publicar en internet dónde sale más barato o más caro, me parece que con este movimiento del dólar que tocó los 16 hemos tenido otra vuelta, porque así como había relatos, también hay relatos. Che, está bajando la inflación, che, a fin de año. Pero ¿cuáles son las políticas, acá hay economistas, cuáles son las políticas en materia de precios para no ir al supermercado y que te afanen? Participar justamente con el compañero Duhalde en el 2002 de la salida de la crisis y recuerdo algunas herramientas que se utilizaron en ese momento que yo creo que erróneamente este gobierno no lo ha hecho. Primero hay que explicar el plan económico, hay que poner sobre la mesa y que el presidente diga, este es mi plan económico. En paralelo hay que llamar un consenso o Consejo Económico y Social, donde intervengan las empresas, los sindicatos, el campo, y aunque también los partidos políticos para fijar políticas de Estado. Acá, sin un consenso y sin conocer claramente, porque a veces sobre una mesa de discusión, planteando el tema, yo les cuento una anécdota, un par de anécdotas del 2002, no quiero comparar esto con el 2002, es otra situación. Pero, por ejemplo, recuerdo cuando Duhalde le dijo a los sindicalistas, por favor, por 6 meses no me hagan problema porque esto está mal. Denme 6 meses de plazo y después hagan lo que quieran. Y el campo, cuando en mi caso le planteamos con ese momento Jorge Reme, después con Labaña, ministro de Economía, le dijimos cuál era nuestro plan. El propio campo ofreció el 20% de retenciones a las exportaciones. O sea, cuando uno plantea claramente las cosas se van a ir solucionando. Creo personalmente, y lo digo con dolor, yo a veces digo que se me está cruzando las ganas que tengo que a Mauricio le vaya bien con mi objetividad de economista. Cuando me pongo en objetividad de economista, me estoy bastante preocupado con las cosas que están pasando. Graciela, ¿cómo lo ves? A este arranque de gobierno. A mí hay cosas que me preocupan. A mí me preocupa que no haya una visión respecto a la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los ingresos, ya sea de los ingresos de los más pobres o de los ingresos de los trabajadores. Que no haya eje en todo el discurso o que no haya un doble eje, porque ellos hacen mucho eje en todo lo que es infraestructura. O sea, ellos están muy preocupados en resolver el problema del endeudamiento para poder lograr tener inversiones, algunas genuinas, y tener también la posibilidad de pedir dinero para hacer obras de infraestructura. Y con eso presuponen que se puede ir resolviendo todo. Bueno, no hay nada que me haga pensar que se dan cuenta del problema que tienen en materia de consumo. Creo que hubieron algunas cosas que cambiaron sobre la marcha, y creo que esto no está mal, está bien, porque es bueno que un gobierno cuando se equivoque cambie y vaya a mejorar,
como por ejemplo cuando plantearon el techo del 25% en las negociaciones colectivas, y bueno, ahora estamos viendo incluso con los cierres de negociaciones colectivas del propio Estado, que ese número se está adecuando a la realidad de la inflación. Ahora, no hay ninguna medida que resuelva la inflación. Y ahí yo no soy una experta, pero me imagino que tiene mucho que ver esto de resolver el tema del dólar con la tasa con el dólar, tapan un agujero, sigue escapando el agua por el otro. Lo que está haciendo el gobierno se llama plan de estabilización, que apunta precisamente a bajar la inflación. Yo no sé por qué no lo explican como tal, no explican los pasos que tiene que esperar la gente, cuáles son los elementos críticos de esto, cuáles son las políticas que necesitan del Congreso, por qué no hay un acuerdo económico-social. La verdad que no entiendo por qué no lo hacen. Es más, Sergio, te agrego, no explican, pero no a la gente. Ni siquiera explican entre ellos, porque además recordemos que son 8 personas para resolver un programa económico. Y tampoco explican las medidas. La decisión de enviar, doy un dato interno, la decisión de enviar el proyecto de ley al Congreso, tampoco lo explicaron a los periodistas económicos, que se supone que son los que terminan escribiendo. Entonces, estos programas de estabilización, hemos visto muchos en el mundo salir muy bien. Por ejemplo, en Israel hicieron un plan de estabilización al final de los 80, comienzo de los 90, salió bárbaro. En Colombia, en Chile, hay cientos de ejemplos muy buenos. En la Argentina, la verdad, lamentablemente no han salido bien. El plan Austral, el plan Primavera terminaron mal, el plan Herman terminó mal, tuvo que venir la convertibilidad. Tenemos una experiencia realmente frustrante. Por eso es importante que el gobierno explique tan bien lo que está haciendo y que el segmento político que lo quiera acompañar críticamente, pero que está dispuesto a dar el apoyo, pueda efectivamente apoyar en el Congreso leyes críticas para sacar el país adelante. Este es un año crítico, Santi. Si el gobierno fracasa en explicar lo que está haciendo, puede quedarse sin efectivamente la capacidad de seguir bajando la inflación. Vamos a atención a una noticia que tuvo que ver con las declaraciones de Milagro Sala a un diario. Paulo. Exacto, en página 12 Horacio Berbisky se encontró en el penal, reconoce que se dieron un fuerte abrazo en la nota donde ella pidió que por favor la saquen de allí, y la frase de Milagro Salas es que ella no cometió ningún tipo de delito. Allí estuvo el periodista. Ahí está entonces desde la cárcel los genocidas piden la detención domiciliaria. Yo no cometí ningún delito. Esto lo dice Milagro Sala. ¿Quiénes son los genocidas? Los genocidas que tienen más de 70 años y que piden cumplir muchas veces en su domicilio. A ver si lo pueden tener, chicos, a ver si lo puedo leer en algún lugar. Bueno, está bien. Sí, ahí está. Los genocidas piden la detención domiciliaria. Yo no cometí ningún delito. La dirigente social jujeña de la organización Tupac Amaru mostró que no está dispuesta a negociar con el gobierno. Sí, no quiere negociar absolutamente nada porque dice, no le pide yo soy inocente, sí. El gobierno no le pide negociar, el gobierno intenta incluso despegarse de una situación donde hay un reclamo permanente social del poder político y la causa está en la justicia. O sea, Milagro Sala está detenida por cuestiones judiciales. Si empezaron por el final, a mi entender, sí, pero eso es un error político de jueces que antes estaban con el poder político de turno y ahora parece que son independientes. Sí, Pablo. Pero... Ahora, se le borró la cinta a Berbisky porque la verdad que no, es muy interesante cuando uno ve la tapa, decís un reportaje a Milagro Sala, bueno, una gran primicia. Abrís, hay 2 páginas, mamotreto habitual dominical de Berbisky, y hay oraciones sueltas, es decir, o no anotó, se olvidó, dentro de un panegírico donde dice muchas cosas que sabemos bien hechas de los barrios, pero no dice absolutamente nada de lo policial, de lo extorsivo, de lo que aprieta, de que no da los títulos, nada de eso. Sí, yo recuerdo el video de las imágenes escandalosas de sacando esos 14 millones de un banco. Sí, yo recuerdo una anécdota porque en realidad Milagro Salas es un producto de la actitud del gobierno kirchnerista. Recuerdo que estaba en el Senado y viene la hermana de Fellner muy preocupada porque había hecho su primera visita como presidente a Jujuy, Kirchner. Y entonces me lo cuenta con gran preocupación. Había una hilera de funcionarios esperando la llegada del presidente y había otra hilera de movimientos sociales. Entonces su preocupación residía en que el presidente primero fue a saludar a los movimientos sociales y después al gobernador, vicegobernador, ministro. En un país donde las instituciones funcionan, uno saluda a todos, pero respeta lo que protocolarmente corresponde. Entonces él mostró de entrada su decisión. Y después, bueno, el gobernador, todos se callaron.
Todos dejaron hacer. Y así fue creciendo ese movimiento. Sí, Clara, por favor. Sí, no, el tema Milagros Salas no es un tema de Macri o de los genocidas, o no sé, es un problema de la justicia y creo que hay abundantes pruebas que marcan hechos delictivos que se tendrán que probar. Así que es un hecho de la justicia y no creo, bueno, la nota de Berbisky no es periodística. No es periodística. Esta es la frase que me parece ¿Por más qué no? correcta. A ver. ¿Por qué no? Además, ¿fue como periodista o como titular del CELS? Eso tampoco está muy claro. Tampoco está claro. No terminó siendo un reportaje, en realidad es una defensa de Milagros Salas sin datos. Manifiesto político. Exactamente. E insisto que en el tema Salas está funcionando la justicia en Tucumán y veremos ahí lo que ocurre. Sí, por favor. Santi, el kirchnerismo considera que la detención de Milagros Salas, las investigaciones de corrupción en Brasil, los problemas de Venezuela, las investigaciones judiciales en Bolivia, es parte de una confabulación, incluyendo la investigación en Chile, los hijos de la presidenta Bachelet. Y en Uruguay. Y en Uruguay también, Sí, por el título de Argentina CETIC, también. es una especie de Claro. confabulación global de la justicia, el imperialismo, una cosa ridícula La del partido corporación. judicial en contra de los movimientos populares y el populismo. Contra el populismo, claro. Bueno, por supuesto, es una exageración. Es cierto que la corrupción no es de derecha ni de izquierda y las mentiras tampoco. Lo que efectivamente está pasando es que en esta degradación que experimentan estos movimientos en la región, cuidado lo de Venezuela, que es gravísimo, me parece que hay como una sensación de que se está perdiendo una etapa, es el fin de una época, y hay gente que estaba muy identificado con el kirchnerismo que está sufriendo mucho. Ahora, pero estas imágenes nunca se terminó explicando dónde iba la plata. No, pero ¿sabes qué me parece? Este fue que- el último retiro, digamos, del banco, sí. ¿Sabes qué me parece que es lo importante? La señora está esperando su juicio, está todo en manos de la justicia, pero lo más importante es que hay un gobernador que está trabajando y que está llevando adelante todo lo que se hizo. Las escuelas que tenía funcionan, no funcionan con los parámetros de orga que le imponía a ella a las escuelas, puede ir cualquier persona, no necesita estar afiliada a ningún partido. Lo mismo sucede con los recreos que habían hecho. Está tratando de titularizar las tierras de los barrios, se encuentra con problemas muy serios porque hay barrios que estaban son usurpaciones, entonces tiene que empezar a hacer todo el trámite de su capión para ver de qué manera le resuelve el problema de las tierras a las personas. O sea, me parece que dentro de todo lo malo que sucedió en la recreación de un estado paralelo en una de las provincias pobres de nuestro país, la buena noticia es que hay un gobierno que se está esmerando para que lo que se hizo no se desarme, porque los cooperativistas siguen trabajando, siguen cobrando, y para que se rinda cuenta. Pero mucha gente, Graciela, no lo entiende así. Miramos lo de Brasil. Brasil comienza a dividirse. Hay gente que cree que porque Lula sacó, y de verdad, a 20 millones de pobres de la pobreza, no tiene que dar ningún tipo de explicación. Dejemos de lado la parte que lo han trasladado, cómo lo han llevado, todo el show mediático lo podemos descartar. Brasil hoy está dividido porque algunos creen, y le pasa lo mismo a Sara, que acá muchos dicen, che, pero construyó un montón de De viviendas, todas maneras, la Pablo, pileta es divina. las formas no son un tema menor. No, las formas no es un tema menor. No. Que a un expresidente Tenés vaya, razón. entran a la casa a las 7 de la mañana y lo lleven por las pestañas, obligado a declarar, no. Entonces yo coincido con el espíritu de lo que vos decís. No hay coronita para nadie, ni acá, ni en Brasil, ni Eso nada. no. Todos a la justicia si tienen que ir. Ningún problema. Pero las formas son importantes. ¿Sabés por qué? Eso Porque es si no, importante, pero- algunos sí pueden leer que hay una persecución y que hay una lectura política. No fue cuando se lo citó. En todos los lugares del mundo, cuando se lo cita y uno no se presenta, te van a buscar con la fuerza pública. En este caso puntual de su A voz todos los de casos, aún siendo un presidente, si cuando el Pero juez te llama, vos el no vas, tema- te va a buscar con la el fuerza tema, pública. Vilauta, el Él tema hubiese de ido, se Milagros hubiese ahorrado Salas ese disgusto. Tiene una visión desde acá y otra visión desde Jujuy. Desde Jujuy, claro. En Jujuy todo funciona, todo lo que ella tenía funciona. Y todo digamos, el séquito y ella están rindiendo cuentas. Y si son culpables pagarán y si no son culpables saldrán en libertad. Pero Graciela, yo respeto mucho y yo coincido y creo que ya hay un montón de cosas que la justicia tiene, hay un sumario donde marcan irregularidades y hay corrupción. Lo que pasa es que hay gente que cree
y de los fanatismos que hay, y lo veo también en Brasil, no, che, mira, sacó a 20 millones de pobres, así que el tipo no es corrupto. Che, Milagro Sala construyó no sé cuántas viviendas y no sé cuántas piletas. Pobre, es una buena amiga. Ese es el criterio de Robin. Sí, a ver, acá es así. Perspectiva, que es que Gerardo Morales, denunciando este tipo de cosas durante la campaña, diciendo que justamente iba a ocuparse de Milagro Salas, ganó ampliamente la elección. Nos olvidamos de esto. Gracias, Clara, por estar con nosotros. Gracias a todos, En rato seguimos por mucho más, como siempre. Grandes noches tenemos por delante. El próximo domingo que viene Majula, su horario, que nosotros lo hemos ocupado muy bien. La verdad que felicito a todo el equipo. Impecable, Intratables, que no para absolutamente nunca. Un programa cada vez más grande. Todas las voces, todas.